Korn es una banda oriunda de Bakersfield formada en 1993, considerados como los padres del nu metal por haber creado una mezcla de los géneros más populares de los años 90. Korn de 1994 fue el debut discográfico de la banda, desde ese entonces con un claro concepto de lo que querían expresar, añadiendo el sonido crudo de las guitarras de 7 cuerdas y el peculiar sonido del bajo. Life is Peachy de 1996, siendo la secuela del trabajo anterior, nos muestra composiciones más decididas y una notable mejora en la calidad del sonido. En 1998 aparece el aclamado Follow the Leader, y junto con este disco la banda llegó a lo más alto en su carrera, vendiendo la no despreciable suma de 5 millones de copias solo en Estados Unidos. A finales de 1999, la banda publica su cuarto trabajo, Issues, en el cual presentan canciones comerciales pero con una atmósfera oscura, en donde todos los tracks de alguna manera tienen una suerte de conexión que lo hace bastante llamativo y casi sin descanso. Luego de casi 2 años y medio en silencio, aparece Untouchables, el disco más elaborado de la banda. Untouchables es el primer disco en la historia que se grabó a 96 kHz con sonido digital. En palabras de Jonathan Davis, esta es la mayor obra que ha grabado Korn en su historia. Con solo decir que se demoraron un mes en armar la batería y probaron más de 50 micrófonos para que el sonido esté a la altura y con la mayor calidad posible. Con ya 20 años cumplidos, revisaremos todas aquellas historias que están detrás de este tremendo disco, en el que la base experimental fue lo fundamental. Jonathan Davis en las voces, Brian Head Welch en guitarra, Reginald Fieldy Ardizu en bajo, James Mankey Schaefer en guitarra, David Silveria en la batería, y en la producción estuvo Michael Beinhorn, quien tiene una extensa carrera llena de exitosos discos producidos. We worked with Michael Beinhorn, who's my dear friend and I love to death. I respect him as a producer. Most people who work with Beinhorn only work with him once because he's so insane and just demands perfection, which he should because he's a great producer. He hooked me up with my first vocal coach and started me taking vocal lessons. I would come in the studio and start singing and he'd tell me to go home. He'd do it multiple times a week. Nope, your voice ain't right. You know, that took 2 years to make, cost an astronomical amount of money. And it was one of those records that was the first to be recorded at 96K, which was the new sampling rate that hadn't really been out yet. You know, I call that record the heavy metal Asia, if you know Steely Dan's record Asia. You know how good that album sounds, Asia sounds, you put that on and it's like pops, you're like, holy shit, Untouchables is that for heavy music. If you put that on a stereo and turn that fucker up, it's insane, the sonic quality. And I have some rough board mixes that are even better that we just found. But for all the effort and all this stuff that went in that record, for 2 years we worked hard on that. It was just incredible production, just the best of everything. That is my favorite Korn record. En octubre del año 2000 hubieron fuertes rumores de que el quinto disco de la banda saldría el 1 de mayo del 2001. Esto dado a que Korn, desde que inició su discografía, sus lanzamientos se estaban llevando año por medio. Al no tener noticias de la banda, un fuerte rumor comenzó a pasarse en el boca a boca a principios del año 2001 de que Jonathan Davis había fallecido. Pero la verdad es que la banda se había trasladado a Canadá para iniciar los preparativos de esta nueva producción. La tensión entre los integrantes estaba haciendo más presente, por lo que optan por trasladarse a Scottsdale, Arizona, con la intención de que el nuevo paisaje inspirara estas nuevas canciones y para disminuir estas constantes peleas. Hasta este momento, su último lanzamiento, Issues, ya estaba en camino a cumplir 2 años de que se publicó, considerando que este mismo disco salió con la diferencia exacta de 1 año y 3 meses después del antecesor, Follow the Leader. La razón principal de la demora fue porque decidimos esperar la recuperación total de la lesión de David. Queríamos estar los 5 juntos, sentirnos bien y dar el 100%. Nos tomamos nuestro tiempo en escribir, hacer cambios necesarios y agregarle cosas nuevas a las canciones. Es por esto que en abril del 2001 la banda contacta al productor Michael Beinhorn y después de que les mostró su visión sobre hacer un disco de rock con sonido increíble, sintieron que se tenían que tomar el tiempo debido si querían tener una producción mucho más elaborada, cuidando hasta el más mínimo detalle.
No creo que pudiéramos haber hecho el disco en un periodo de tiempo más corto, simplemente no habría funcionado. Por un lado, la banda con el solo hecho de estar en California tuvieron muchas distracciones. Son extremadamente talentosos, pero también nunca había visto un caso más increíble de TDAH colectivo. No fue fácil mantenerlos enfocados. Obviamente, una vez que nos metimos en un estudio de grabación, las cosas fueron bastante bien, pero tratar de trabajar con ellos en la preproducción y la fase de composición fue difícil. Fue un trabajo muy duro. Untouchables es considerado uno de los discos más caros de la historia en cuanto a su elaboración, con una cifra aproximada a los $4 millones. La razón de por qué se desembolsó tanto dinero fue porque los miembros de Korn durante el proceso creativo estuvieron constantemente cambiando de ciudad en búsqueda de inspiración, por lo que a cada lugar que llegaban tenían que arrendar una casa que cubriera sus necesidades y al mismo tiempo instalar un estudio de grabación que estuviera a la altura. A eso sumarle también el mantenimiento de un staff conformado por 15 personas durante los casi 2 años que demoró este proceso. El álbum fue grabado en varios lugares de Estados Unidos y en Vancouver, acumulando enormes facturas solo por alojamiento. Nos mudamos a Phoenix y alquilamos 5 casas por $10,000 cada una 4 meses. En Los Ángeles, 5 casas por $10,000 cada una por 4 meses más. Fuimos a Canadá y alquilamos una casa por $8,000, esto en una semana y no un mes. ¿Eso ayuda a explicarlo? El disco fue grabado entre abril y noviembre del 2001 en Conway Studio en Hollywood y The Village en Los Ángeles, ambos ubicados en California. A principios del 2002 se revela el nombre del quinto disco de Korn, Untouchables. With the interpretation of the Untouchables, because I was thinking about the TV series, or I was thinking about like proud and arrogant posture and said, yeah, Untouchables. Figured some people would interpret it that way, and that's okay too. But it's more about the people that are shunned from society. But it's in India where it originated, the caste system. There's 3 different. Untouchables like lepers. Yeah, they're like lepers. Yeah. Like Look, people spit on them and they rape the women and they're not allowed to work. You can't even look at them or talk at them. El sistema de castas de la India es la base del orden y confianza de la sociedad. En pocas palabras, está dividida en los ricos, el escalón del medio y los más pobres, a los cuales el concepto de este disco los nombra como los intocables. Es la gente a los que no se les mira ni se les habla, solo están ahí para ser insultados. Eric White fue el escogido para realizar el arte de la portada del disco. Basado en el concepto de la opresión, hizo a estos niños occidentales que fueron privados de sus derechos y olvidados por la sociedad. Por eso aparecen con sus rostros dañados. Algunas caras de esta pintura fueron basadas en viejas fotos que el autor encontró en sus viajes a Europa. Otros fueron inventados y 3 son amigos del artista que decidió ilustrarlos. Para él, los niños representan gran parte de las personas que no se burlan de eso que es considerado anormal. what's happening with the album, with the release of the album? Last time was May, now it's June. You're not very satisfied with the mix of the album? Well, basically what happened was the record label kept putting out dates saying it's going to be done this time, it's going to be done this time, when the album wasn't really actually completed. So it's been, all these release dates, they were speculating, so they put it out there, and the album wasn't even done yet. So we finally today, just today, I think it's going to be finished with everything, and now it's time for setup and all that stuff, so it'll be out in June. A mediados de marzo del 2002, durante la gira latinoamericana, la banda revisaba los avances de la mezcla de las canciones que a distancia les enviaba Andy Wallace, para prontamente recibir el visto bueno y traspasar este trabajo a Howie Weinberg, quien realizó la masterización para dar fin a este proceso del disco. It's done now, it's finally done. So you saw the completion of a lot of hard work. Pasaron unos días de que finalizó la gira y por primera vez la banda experimenta el terror que vivió la gran mayoría de los músicos en la década de los 2000. El esperado Untouchables se filtra en internet. Nadie sabía exactamente cómo ocurrió esto. Las canciones dieron la vuelta al mundo y varias ni siquiera estaban masterizadas, hasta que se enteraron que estas preversiones fueron robadas del notebook del guitarrista Mankey.
La fecha pactada para el lanzamiento oficial de Untouchables fue el 11 de junio del año 2002, pero 2 meses antes, la versión pirateada ya estaba en venta en las calles con una portada falsa, las canciones con nombres distintos y algunas con intros alternativas que varias fueron suprimidas de su versión final. Claramente, todo esto afectaría enormemente en las ventas, más aún considerando que en aquel año hubieron varios artistas que lanzaron discos históricos. Eran una de las bandas más grandes del mundo, podrían tener cualquier cosa que quisieran, podrían gastar tanto dinero como quisieran, tenían acceso a lo que pudieran imaginar o pensar que necesitaban en ese momento, así que creo que también estaban bastante mimados, así que si íbamos a hacer algo extraordinario de ellos, sería un esfuerzo tremendo. Afortunadamente, dieron el 100%. La ansiedad de cuando se invierte tanto tiempo y tanto dinero en un trabajo que es algo que dará la vuelta al mundo, trae consigo muchos detractores y a su vez muchas expectativas por quienes te alaban. La presión que tuvo la banda debió ser aterradora cuando sobre todo te das cuenta que han pasado 23 meses de lo último que hiciste. Los huevos que tuvo Korn fueron gigantes para demostrar que cada minuto de espera valió la pena y justificarlo con una canción que en el título diga que están aquí para quedarse. La poderosa y desenfrenada Here to Stay es la canción que abre el telón de Untouchables, iniciando con el chicharreante sonido de la guitarra de Monkey en los primeros segundos, para luego unirse el resto de instrumentos mostrándonos un explosivo riff a cargo de las dos guitarras y el siempre presencial bajo de Fieldy junto a la potente batería de Silveria. Definitivamente, esta es una canción capaz de reventar el tímpano de una oreja si lo escuchas a todo volumen con los audífonos puestos. Esta muestra rápidamente tapó la boca de los mencionados detractores y eso que aún no aparece la interpretación vocal de Jonathan Davis. Untouchables es un disco muy bueno, fue una especie de desafío. No es mi favorito, pero Here to Stay me encanta. Esa apertura, ese riff, esos tonos de guitarra que tenemos, no puedes igualarlos. Es nuestro sonido y quedó registrado para siempre. La letra de esta canción se centra en el contraataque después del aprovechamiento de algunas personas y, en cierto punto, dejan en claro que Korn es el líder de la manada llamada New Metal, que después de estar tanto tiempo fuera, han vuelto para quedarse. Todo esto con una interpretación notable por parte del frontman, que en la transición después del verso va aumentando en intensidad para luego explotar con uno de los mejores coros que ha compuesto la banda. La canción en su tiempo le voló la cabeza a gran parte del mundo, quedando por varios meses en los primeros lugares de los rankings y también les otorgó el Grammy en el año 2003 por mejor interpretación de metal. It's basically being fed up with people taking advantage of you. I wrote it angry of basically being born a nice guy, and nice people always get taken advantage of, and basically lashing out. You know what? I'm tired of this. I'm not gonna do this. I'm not gonna let you do this to me. I'm here and I'm gonna be this way. En febrero del año 2002, Here to Stay fue lanzado como single promocional 4 meses antes de que Untouchables viera la luz. El debut en vivo de esta canción fue el 2 de marzo del año 2002 en el Foro Sol, ubicado en Ciudad de México, en lo que fue el marco de la primera gira latinoamericana que la banda dio. La segunda fecha fue el 4 de marzo en el Auditorio Coca-Cola de Monterrey, teniendo la presencia de Here to Stay por última vez en esta gira. Esto debido a que los integrantes de la banda no se estaban sintiendo conformes por cómo estaba sonando, por lo que la tercera fecha en México y las siguientes presentaciones en Chile, Brasil y Venezuela no tuvieron la suerte de escuchar en vivo la canción que la estaba rompiendo en las radios. Igual no fue fácil para la banda volver a la carretera con una nueva canción en sus filas, considerando que había pasado 1 año y medio de que no se subían a un escenario. De todas maneras, una vez finalizada la gira latinoamericana, la banda tuvo un poco más de un mes para ensayar la canción, grabar un videoclip y así reintegrarla a su set a partir del 29 de mayo del año 2002, en su primera presentación en Estados Unidos después de todo este tiempo en pausa. Desde esa fecha, nunca más desapareció de su set, convirtiéndose en un himno infaltable para cada concierto que ha realizado la banda hasta la actualidad.
Respaldando el enorme presupuesto de la banda, los directores de cine conocido como The Hughes Brothers estuvieron a cargo de la dirección del colosal videoclip para este single que fue estrenado el 16 de abril del año 2002. Este video muestra a un solitario niño sentado mirando el televisor en lo que pareciera un cobertizo de jardín. El pequeño va haciendo zapping con el control remoto, en el cual se va encontrando con mensajes subliminales cargados con imágenes de violencia, guerra, sexo, cirugías, partos, ataques de animales, explosiones nucleares y persecuciones policiales. El propósito del video es mostrar cómo el mundo exterior puede distorsionar la mente de un joven con toda esa negatividad. Aquí se muestra por primera vez el atril del micrófono diseñado exclusivamente para Jonathan Davis por el artista H.R. Giger. El video finaliza con el niño siendo absorbido por el televisor después de extender su mano al vocalista. It's pretty disturbing when you see it all together. Visually, it's just you're getting bombarded with graphic, violent images from human beings and from animals. It's basically what goes on in life. Our whole society is violent, and it's something we got to deal with. People don't like to see it, but that's what's going on. And I don't think adults should be surprised when kids go blow each other up and kill each other. We've done it to ourselves. Parents should be parents and tell their kids, okay, this is what goes on in the world. Don't be part of it. Don't use the TV as a babysitter. I think the whole clue is it's down to how they're raised. I think parents shouldn't, try and hide all that stuff from them. I think kids should be brought up knowing everything that's going on. I think we got that across in the video. Debido a lo fuerte que puede ser para algunas personas ver estas imágenes que bordean lo explícito, en horarios de protección al menor se emitía una versión limpia del video que es conocida como Performance Version, en la cual son solo las tomas de la banda con esta puesta en escena empapada en estática interpretando Here to Stay. Esta versión es una suerte de continuación del videoclip original, ya que inicia justamente con la escena final del niño absorbido y este termina siendo una muestra de la perspectiva del video dentro del televisor. Personalmente considero a Untouchables como una especie de caja llena de sorpresas, y una de ellas es el giro musical que tan temprano tiene el disco con el segundo track llamado Make Believe. Este es un track experimental donde podemos escuchar desde el principio las ondas brillantes del sintetizador que ambienta la interpretación de Jonathan Davis en multipistas, jugando mucho con distintas tonalidades y armonías, apoyado como base el sonido extraído de una batería electrónica. Esta canción se aleja mucho del Korn que conocimos alguna vez en los años 90, pero que justamente en aquellos principios de los 2000 nos estaban adelantando lo que es la era digital, que poco a poco se comenzó a unir en los distintos géneros musicales con el pasar de los años. Definitivamente, una canción que abre paso a la evolución de la banda. Ya en el coro volvemos a escuchar esas guitarras pesadas que tanto caracterizan la esencia de la banda, con un cambio en la interpretación mucho más decidido, en donde Jonathan Davis trata de justificar las letras de sus canciones frente a los que cuestionan si estas líricas son reales o son para hacer creer que existe un pasado oscuro del intérprete. A donde sea que vaya, algo me sigue. Un dolor profundo viene incluso de lo que más amo. Las cosas que se supone deben dar confort, terminan trayendo más odio y un lugar lleno de sueños rotos. Esta canción fue extraña hace 20 años atrás y el día de hoy lo sigue siendo. Tiene su belleza, pero de igual manera termina quedando dentro de esas canciones infravaloradas de la banda. Como ya lo he mencionado, este disco tuvo una muy alta producción en sus canciones y es por eso que en conciertos la gran mayoría la han interpretado contadas veces o definitivamente ninguna vez en vivo.
Make Believe es una de aquellas afectadas por su producción que solo fue interpretada en 2 ocasiones en vivo, siendo la primera el 10 de noviembre del 2004 en Fresno, Estados Unidos, y la segunda vez en el penúltimo show que estuvo presente Brian Head Welch antes de retirarse de la banda el 12 de diciembre del 2004 en el Foro Sol de México. Estas presentaciones fueron parte del Greatest Hits Tour, gira que conmemoraba los 10 años del lanzamiento de su primer disco. Un dato más que agregar es que el demo instrumental de la canción se llama Jesus is Mexican y en la versión filtrada del disco termina con un último golpe en la batería. La tercera entrega de este disco lleva por nombre Blame, canción que personalmente considero que fácilmente podría ser el hermano menor de Here to Stay, debido a que el riff inicial tiene una fórmula similar con ese tono bajo de la guitarra realizado con tecnología digital. Luego de esa bienvenida protagonizada por este tremendo riff, la música baja un poco su intensidad cuando aparece la gótica interpretación de Jonathan Davis en los versos, acompañado por un traqueteante y notable bajo a manos de Fieldy. El precoro nos devuelve el gigantesco riff con el vocalista dando unos tremendos gritos. Podría quedar ahí la canción ya que es tremenda, pero no, aún nos queda el clímax con un coro que definitivamente nos remonta al Korn clásico. Al igual que Make Believe, esta canción fue interpretada 2 veces en vivo, siendo la primera en el show de lanzamiento de Untouchables, que fue registrado en el DVD titulado Live en el Hammerstein Ballroom el 10 de junio del 2002, y la segunda vez fue en la fecha que inauguró el Tour with No Name el 20 de junio del mismo año en el First Union Arena en Estados Unidos. La letra de la canción comienza describiendo una burla hacia alguien y ese mismo tipo se burla de esas cosas, por lo que un día después de rodar, tirar y consolar, como dice la canción, el tipo finalmente se da cuenta de que su vida siempre ha sido una farsa y de todo lo que se ha burlado es de él mismo. Esto hace que se vuelva loco, acabando con algunas vidas y termina ganando el juego. Su vida ha terminado y él mismo tiene la culpa. Otra de las grandes sorpresas que nos trae Untouchables es Hollow Life, una canción con tintes nostálgicos que nuevamente se sale de lo que acostumbra a presentar la banda. Hollow Life durante toda la pista está basada en un teclado, emitiendo sonidos como si fueran voces angelicales y un bajo sintetizado como si se tratara de música electrónica. Básicamente se nota la mano que puso acá el productor Michael Beinhorn, mientras Korn se dejó seducir para romper el molde, a pesar de que en este disco la banda se ve por mucho tratando de revivir el new metal, ya que se estaba comenzando a ver como sin alma. Aquí la batería de Silveria es la que dirige la pista, dejando en claro que él es el que sacude la canción cuando ya lleva mucho rato en calma. Esta ambiciosa canción no sería lo mismo sin la melódica voz de Jonathan Davis en los versos y la parte rasposa cuando adquiere mayor intensidad. La letra trata sobre la creencia incondicional de la gente en Dios con la esperanza de que Él los ayude en su momento de necesidad, pero a decir verdad, rara vez o nunca lo hace. Una percepción personal de cómo he interpretado esta canción durante los años es que profundiza sobre el alma y vida humana, que va mucho más allá de las creencias sobre la mortalidad y el significado de la vida misma. No entender que nuestras almas son mucho más poderosas y el hecho de que estemos en esta dimensión a través del tiempo en este momento es mucho mayor, pero lo desperdiciamos con tener una obsesión con cosas que no importan y de esa manera vivir en una vida vacía con miedo a morir. It's a never-ending wonder why we look through the skies, such as pain.
Esta canción en vivo tuvo su debut 4 años más tarde durante el Family Values Tour del año 2006, en la cual se presentaba en una versión acústica. Para darle un toque más de cercanía, la banda se transportaba a la mitad del recinto y la interpretaba literalmente en medio del público. La última vez que fue interpretada Hollow Life en vivo hasta la fecha fue en el conocido programa MTV Unplugged a principios de diciembre del 2006. Este show fue emitido en marzo del 2007 por el canal MTV y posteriormente lanzado en CD. Thank you guys very much. Lo que llevamos de Untouchables hasta ahora ha sido un ir y venir con canciones pesadas y experimentales, por lo que el quinto track nos lleva nuevamente al headbanging con Bottled Up Inside. Esta es una canción que nos recuerda que en las filas de Korn también hay lugar para la expresión enojada y agresiva, con un riff pesado, pegadizo y directo al grano, en la cual Silveria también apaña con golpes fuertes en su batería. A veces pienso que hay muchas canciones de Korn que no son populares, que tienen energía propia, pero son olvidadas y se quedan sin la valorización que se merecen. Definitivamente, esta es una de esas. La letra de Bottled Up Inside es una especie de metáfora de alguien que tiene odio acumulado en su interior, como si fuera una botella. Más temprano que tarde, esa botella se llenará y no cabrá nada más dentro. Llevándolo un poco más al entorno de Jonathan Davis, lo demuestra representando a todos aquellos que han sufrido y se han quedado callados por no saber qué hacer. Esta canción, en cierto punto, trata un poco el tema de la venganza, que podría estar dirigida tanto a acosadores como a los abusadores. Esta canción fue interpretada en vivo durante varias presentaciones en el año 2002 dentro del marco de promoción de Untouchables, siendo la última el 31 de octubre de aquel año en Dallas, en la cual la banda apareció sobre el escenario vestidos de vaqueros por la temática de Halloween. Esta canción volvió a ser parte del setlist desde el 20 de julio del 2007, en lo que es la previa al lanzamiento del disco Untitled. En esta primera vez que la canción volvió a ser interpretada después de 5 años, también se mostraron varias canciones nuevas del octavo disco que aún no salía a la venta. En este periodo, la banda tenía en sus filas al fallecido ex Slipknot Joey Jordison en la batería luego de la repentina desaparición de David Silveria. Esta canción fue interpretada por última vez el 28 de febrero del 2008 en España, en el marco del Beach We Have a Problem Tour, y desde ahí nunca más ha vuelto a estar considerada en el setlist de la banda. El considerado segundo himno de Untouchables lleva por nombre Thoughtless. La potente y melódica canción es la que hizo sentir identificada a toda una generación, ya que habla sobre un problema que lamentablemente es bastante común: el bullying. La canción, previamente bautizada como Tear Me Down, contiene principalmente un riff pegadizo lleno de notas en staccato que en el coro pasa a ser un rasgueo que le da la libertad al vocalista para hacer un magistral y melódico coro, esto haciendo un agradable rock pesado para la radio. Sin más, el 15 de julio del año 2002 se lanza como el segundo sencillo promocional de Untouchables. La versión para su promoción tiene el detalle en que cuando se mencionan palabras explícitas, el audio se da vuelta.
Como ya lo mencioné, la letra trata sobre el bullying escolar y esos pensamientos de querer matar a los fastidiosos abusadores. Si más bien Jonathan Davis también sufrió por el bullying durante la escuela secundaria, directamente el impulso a escribir esta letra fue por la tragedia ocurrida en Columbine High School el 20 de abril de 1999, en donde los jóvenes Eric Harris y Dylan Klebold asesinaron a 12 estudiantes y un maestro dentro del establecimiento. The new single Thoughtless is a song that I wrote about school shootings, especially Columbine in America. I wrote it from the view of the kids shooting because I can really relate to what those kids probably went through, and I've probably had the same feelings and thoughts but never acted them out. Probably wasn't parented right, wasn't brought up understanding what guns and everything are, and I wrote the song about, just being, when you go through school and you're picked on constantly. When people are picked on, abused, beat up, all that, it ends up causing someone to do these crazy acts. At least in my school, I was picked on constantly by people. Even my teachers picked on me, and they'd laugh with the kids about jokes. They'd crack about me. I mean, I had no really place to go. Try to go and go somewhere where I'd have someone to talk to, someone to help me, and there was nothing ever there. So I mean, what do? Kid, you're a human. You're gonna crack one time, and some people are really, really emotionally unfit. And they pick up guns and shoot. So I wrote that song about that. El videoclip, al igual que Here to Stay, fue dirigido por The Hughes Brothers. Este es protagonizado por un joven Aaron Paul, quien obtuvo mayor reconocimiento por su papel de Jesse Pinkman en la popular serie Breaking Bad. An old buddy of mine, Jonathan, he used to work with Korn and the Hughes brothers who directed that video, and they were trying to find this guy and they just couldn't find this kid for this video, and he's like, man, would you be interested in doing maybe like a music video? And he kind of gave me the synopsis of what this video was all about, and I loved it, and I was such a huge fan of the Hughes brothers, so just jumped on board and did it. El nombre que interpreta a Aaron Paul según la escena donde aparece el anuario es Floyd, que a su vez era el título provisional de Thoughtless en la versión sin masterizar y cuyo nombre aparecía en la filtración del disco. El video inicia con el personaje un día cualquiera entrando a clases. Al comenzar el icónico riff es golpeado por el típico grupo de matones de la escuela. Ya en clases comienza a expulsar su odio en un cuaderno, aludiendo a las metafóricas páginas de las fantasías donde aparecen varios títulos de las canciones de Untouchables. Todo esto acompañado de la banda tocando la canción en una sala que en este caso iría siendo dentro de su cerebro. Luego se vuelve a repetir el abuso en las clases de natación donde los matones lo intentan ahogar. Cansado de todo esto, mientras observa su cara en el anuario, decide vengarse. Toma una guía telefónica y llama a un fono de escorts. En la siguiente escena aparece de sorpresa en la fiesta de graduación con una escort que contrató. Esta extraña mujer es interpretada por la actriz de cine para adultos, Aimee Sweet. Aquí el protagonista vomita sobre todos los presentes, incluyendo a los que estuvieron golpeándolo dejándolos humillados. Al igual que Here to Stay, Thoughtless también contó con una versión alternativa del videoclip, en la cual solo se muestra a la banda interpretando la canción en esta sala que alude al cerebro del protagonista del video original. Se dice que este video iba a tener una escena en la cual incluía uso de armas, pero finalmente nunca se aclaró si se filmó. Alright, we're gonna do something completely different now. This is by a band that we all like very much. I'm not even gonna announce it, you ought to know what this is. Poco tiempo más tarde, la banda Evanescence, quienes entre el año 2003 y 2004 tuvieron una gran popularidad mundial, hicieron cover de esta canción dado a que Amy Lee ha mencionado varias veces que Korn la influyó mucho en su juventud. I've been a big Korn fan for a long time, so it's a huge honor to be able to be doing this. La cantante fue parte de la versión desenchufada de Freak on a Leash en el MTV Unplugged grabado en diciembre del 2006 y en agosto del 2022, en la gira que unió justamente a Korn con Evanescence, lograron volver a realizar esta colaboración interpretando durante todas estas presentaciones la versión original de la canción de la bala loca. El cover de Thoughtless, que inicia con la voz de Amy Lee junto con su piano, apareció en el disco en vivo Anywhere But Home, lanzado en noviembre del 2004. Fue en ese mismo año que apareció una demanda en contra de Walmart debido a que se vendió este disco sin la etiqueta de aviso parental, siendo esta interpretación del cover la canción que contiene las palabras explícitas.
Trevin y Melanie Skins le compraron el álbum a su hija de 12 años y se sorprendieron cuando lo reprodujeron en su auto camino a casa. Esta demanda pedía $74.500 por cada persona que compró el disco en el Walmart de Maryland. Finalmente, esta demanda se soluciona por una orden de la corte, en la cual permitía a las personas que compraron el disco en esta tienda recibir el reembolso. Una introducción con la guitarra llena de efectos de sonido muy similar a Make Believe nos indica que hemos llegado a la mitad del álbum. La séptima entrega de Untouchables lleva por nombre Hating. La composición de esta canción demuestra la madurez y evolución que ha tenido la banda, agregando ritmos poco convencionales pero agradables, dejándonos 5 minutos llenos de rock oscuro y atmosférico con esos sintetizadores que a ratos van marcando su presencia. En este track, Jonathan Davis justifica todos esos meses que estuvo encerrado en el estudio grabando voces, ya que aquí demuestra con facilidad su talento interpretativo utilizando voces limpias, melódicas y algo crudas cuando la canción toma un camino más intenso. La letra es una especie de reflexión en la cual expulsa todo el odio que siente, de todo lo que puede encontrar en su mente y el odio a sí mismo. Frases como "somos las estrellas" y "tomaré lo que es mío" dice Jonathan en varios momentos sin sonar arrogante en el proceso. I mean, basically this whole song's about I've been hating everything for so long, and I think it's just basically negative energy that I've been just putting out. You know, it's just hard to tell you what basically the whole songs are totally about, because when I write, it's like stream of consciousness thing. Writing these songs in the studio, in the rehearsal studio, can't wait to record this. Can't wait to what this is gonna sound like. Then once we get into the studio, we're like, oh man, I can't wait to play this live, you know? And you're just thinking, man, am I gonna be able to do all this stuff live? La banda en más de alguna ocasión se ha referido por qué hay canciones de Untouchables que no han tenido su lugar en los conciertos, y es simplemente porque no se traducen bien en vivo. Es por esto mismo que Hating, a pesar de ser una tremenda canción, en estos 20 años jamás ha sonado siquiera alguna nota en vivo. Recordando un poco esa influencia de la música disco que hizo de Got Life un gran hit radial en el año 98, llega One More Time, una buena canción que para muchos es considerada la canción de relleno del disco. Esta es una de las últimas canciones que se compusieron para Untouchables. No diría que es una mala canción porque es disfrutable, pero el enfoque musical desencaja un poco con todo lo que llevamos revisando de este disco. La melódica voz del vocalista recita en esta letra que no importan las cosas buenas que sucedan, los malos sentimientos o recuerdos parecen surgir y volver de la nada. Una letra un tanto oscura que suena como el significado de la primera pista del antecesor disco, Issues, pero con un ritmo musical que si se hubiera lanzado como single, habría funcionado súper bien para enganchar con la gente que tiene un oído más simple. We wrote this in the studio together, actually. We got in the studio and just started jamming this riff out, and it ended up becoming a song. Yeah. And it's very I don't know, it's dark and evil, just brooding, that kind of weird thing. And it's just, it's basically about these feelings always chasing me. Mm-hmm. Like I have an alter ego that makes things worse than they need to be. Yeah. I'm doing something that helps kids feel that they're not alone. And they can relate to what's going on, what I'm singing about in their crazy lives.
Siguiendo por la exploración de otros sonidos, llega la primera balada impulsada por Jonathan Davis, Alone I Break, escrita por el vocalista después de ver a sus compañeros de banda luchando con varios problemas personales. Esta canción es compuesta cuidadosamente con un ritmo de hip hop, con algunos samples acompañando la caja de la batería y unos sutiles riffs por parte de las guitarras en los versos. Durante el avance de la pista aparece una guitarra limpia llena de efectos que nos comienza a introducir en la atmósfera del coro y va acompañando la pista mientras el riff inicial se transforma en un tranquilo rasgueo, algo así como un incentivo a levantar los encendedores. Fue uno de esos momentos en los que estaba deprimido. Todos en la banda pasábamos por mierdas así en esa época alrededor de Untouchables. Yo lo sentía, así que escribí esta canción acerca de estar solo y rendirse. Se supone que debes ser fuerte y superar toda esta mierda, así que básicamente estoy diciendo, dejo de ser hombre solo porque estoy molesto por esta mierda. En aquellos años, la banda mencionó que esta canción la escribió Jonathan en su casa antes de que se pusiera el estudio personal ahí. Ya tenía lista la parte de la batería y Monkey un día llegó y le agregó la parte de la guitarra. Así es como nace Alone I Break. I wrote it when I was going through a rough time, and it's basically a song about checking out, about things getting so bad you don't want to be here anymore. Alone I Break fue el tercer y último sencillo promocional de Untouchables. Fue lanzado para la rotación radial en septiembre del año 2002 y el videoclip fue estrenado 2 meses más tarde debido a que fue realizado de una manera bastante especial. It's a totally different song for us, and it just needs something different. MTV and Korn are giving you the chance to call the shots. MTV's direct-to-video contest. La competencia fue organizada por Korn y MTV entre los meses de julio y agosto del 2002 y tuvo como respuesta miles de participantes que enviaron sus guiones por correo electrónico. El ganador de la propuesta se llevó $21,000 al bolsillo junto con un computador Apple G4, una cámara digital profesional Sony y por supuesto la oportunidad única de dirigir el videoclip de Alone I Break. Los organizadores del concurso revisaron cada uno de los miles de guiones que llegaron y terminaron reduciendo todo a 21 finalistas. We do so many different things with our fans, and we've done the cover contest. There it is. It was just one more thing this we could do. Like, hey, let's have a kid direct one of our videos. We want to use fans because they're so deep into the lyrics and the songs that they're probably going to come up with one of the best treatments ever. Hi, this is Callie DeLace from MTV's direct-to-video contest, and I'm calling to qualify you as a semi-finalist. I want to make a few points about my treatment and why I feel like we should make this video. This is my idea for your video. Dancing and explosions. I am a recent graduate of Boston University. I hated high school, and high school hated me. Give me a chance. You have no idea how much this means to me. We just worked with the Hughes brothers, huge directors, and now we're working with the fan. El proceso final de este concurso se transmitió en el programa de televisión titulado MTV Trainment, en el cual se mostró al ganador, la grabación del video y todo lo que tuvo que pasar aquellas semanas de septiembre del 2002. Finalmente, en este mismo programa se realiza el estreno mundial del videoclip. I'm Sean Dack, I am 25. I just graduated from Columbia University, uptown. I was thinking a lot about how much reality TV there is now. I thought, well, what would happen if you set up this scenario where a band lives in a house together and the conflicts that arise are this everyday thing that this band is going through living in a house. Didn't devise an idea that has elaborate sets or a huge crew, you know, if I could do it in my house, I would. And it's interesting to see how the fans look at us and read treatments and what they think, you know, chords should be. Alone I Break, a treatment by Ebonette Bates. The intercut pieces of Korn's performance with pieces of Tennant's. Boy Takes a Porno magazine. Yeah. Wendy Caldwell. First, we filmed the band performing in a black room. Then, using special effects, we take this and make it into a jigsaw puzzle. Let's go meet my family. She's confident, look.
Yeah! Wendy, what have you done? Treatment by Sean Dack. Video will have to look of reality television. When the song leads into the second verse, a conflict arises. So we all beat each other's ass. Yeah! Jonathan sneaks into Severa's room and suffocates him with a pillow, killing him. Man, you can't go killing everyone. MTV won't play it. You know, I've always felt like directing is this collaborative process, and working with the band and working in a shop with them is really important. That's all I was saying. Thanks for listening. Hello. Hello. Hello, this is Korn. Hey. We had a hard decision to make. You were in the top 4. Yeah. We appreciate the time and effort you did to write your treatment and send it in. Thank you. We didn't pick yours, but we really liked it a lot. Okay. Man, this is tough. I didn't win, but I was top 4. Sorry to say, you didn't win. To know that I was even that close is really cool. I want to pick her now. The treatment was very great and everything, but you won. No way. Are you serious? Yes, you're one. God. Hey, We want to sit down and brainstorm with you a little bit and rewrite some of the stuff. And I don't think we get away with quite the murders, but we got some other ideas we want to flow with you. Totally. Make it good. Don't make it suck, bro. No. We're all gonna work together. We're gonna make it amazing. Oh my God. Who was it? That was the band. When we got to the point where it was time for Jonathan to kill me, that was easy. I mean, act like you're asleep. No problem. I'm tired as hell anyway, you know? It was tiring, but it was fun also. I mean, I've had those feelings about to kill the bad before. It's no big. That wasn't hard. Yeah, just like that. Like right to there. I had ideas, he had ideas, and we talked about everything. So I think he did a pretty good job about giving direction. It was just hard to lay there and act asleep, passed out, knowing he's coming in with a pillow creeping up to us. It was silly. I think the original treatment evolved into something that I think is much better. I'm gonna talk to him. Hello. So he did a really good job. He really did. I didn't feel like I was working with a beginner at all. What's up, guys? You did a good job, dog. There's just a couple things in the beginning of the video. I know there needs to be a couple, like 3 more shots ahead because he's non-existent in the beginning. Okay. Sean, Yeah. what are you directing next? Well, I don't know. Maybe us. Maybe you guys. Shoot a video for us next time, Sean? That's what's gonna have to be. El resultado final del video fue bastante interesante, a pesar que le quitó la sensibilidad al significado verdadero de la canción. El video inicia con la banda interpretando Alone I Break dentro de una casa grande con muchas cámaras en varios lados. Como se mencionó anteriormente, esto es como si se estuviera viendo un reality show. Curiosamente y sin querer queriendo, este video predijo el contenido basura que tendría MTV en el futuro. Pero eso es harina de otro costal. Volviendo al video, en eso ocurre un conflicto entre la banda y Jonathan termina enojado. No obstante, el frontman decide acabar con todos los integrantes de la banda. El primero en caer es Monkey. Mientras tomaba un relajado baño de tina, le cae una lámpara electrocutándolo. El segundo es Head, que mientras habla por teléfono es empujado por el balcón. El tercero es el baterista, quien es asfixiado con un cojín mientras duerme bien acompañado. Luego es el turno de Fieldy. Aquí John entra a la cocina y le echa veneno a la salsa que se estaba preparando el bajista, muriendo mientras cenaba sus buenos tallarines. Y para el cierre, John termina matando al camarógrafo que lo va siguiendo mientras sale de esta gran casa. Para el 10º track tenemos la canción más pesada de todo el disco Untouchables, que abraza un poco a lo hecho en los primeros años de la banda y cuyo nombre es titulado Embrace. Volviendo un poco a lo llamado vieja escuela, con un riff grueso y mucha distorsión que tiene un poco de esa vibra formada en Ichus, junto con una interpretación vocal que también nos recuerda a aquella época del segundo disco, Life is Peachy.
La enérgica música de Korn no sería lo mismo sin la voz de Jonathan Davis, quien orienta cada canción. Aquí el vocalista en los versos ruge el odio reprimido en su interior, que a veces parece controlarlo, pero esto le impide continuar de una mejor manera su vida. Con una interpretación que pareciera estar abrazando lo gutural, contiene versos que explican cómo la muerte parece estar a la vuelta de la esquina para él. En vivo, esta canción tuvo su lugar en el setlist únicamente en el tour sin nombre del año 2002, teniendo su debut en el concierto de lanzamiento de Untouchables en el Hammerstein de Nueva York y siendo la última vez el 7 de septiembre del mismo año en el London Arena. Y como dato adicional, esta canción al finalizar su poderoso riff tenía un pequeño cierre con la batería de Silveria, haciendo de manera más calmada el mismo ritmo de la canción, desapareciendo dentro del fade out. Este extracto se pudo escuchar en la versión filtrada del disco, ya que en Untouchables fue suprimido. Esa introducción que acaban de escuchar es parte de Anaconda, título provisional para Beat It Up Right. Así iniciaba en un principio la canción que pudimos descubrir gracias a la filtración previa, ya que para la versión final de Untouchables fue suprimida partiendo directamente desde que entra toda la banda. Cuando se pensaba que la banda había entrado a una madurez en sus líricas, es mejor pensarlo de nuevo, ya que Beat It Up Right podría considerarse una secuela espiritual de Adidas. Esta 11ª entrega de Untouchables contiene un pegajoso riff principal que constantemente sube y baja en el mástil de los instrumentos. En cuanto a la letra, nos trae de vuelta ese humor sucio que de vez en cuando la banda nos entregó en sus primeros años. En su momento, la banda se refirió a esta canción como una burla a la constante insistencia de las personas que decían que Jonathan Davis era gay, como volteando estas bromas a su favor. The whole song is just bending out of key the whole time. This one? Yes. The whole thing is the whole song is just like bend every note, and through the whole song is just bending out of key. And John kind of went off on more of a booty. Yeah, it's a booty song, you know, talking about freaky sex or whatever. Very nice. Untouchables tuvo una versión limpia en la cual se censuran las palabras fuertes girando la pista vocal. Esta se podía identificar fácilmente debido a que en su portada no aparece el sello de aviso parental. De las 14 pistas originales del disco, esta solo trae 13 debido a que Beat It Up Right fue suprimida de esta versión, por como ya saben, la letra es demasiado salvaje que mejor optaron por eliminarla de esta versión que fue hecha para que los nuevos jóvenes de los 2000 pudieran disfrutar del disco sin tener mayores problemas. Y el dato final es que esta canción nunca ha sido interpretada en vivo. Iniciando el sector final de Untouchables, tenemos un llamado a la rebeldía con Wake Up Hate, canción que fue interpretada solamente una vez en vivo en el Arena Verizon el 8 de octubre del 2002, en lo que fue el Pop Sucks Tour. En la filtración tuvo como nombre All My Hate y lo único que la diferencia con la versión final es que el coro que cierra la canción es un poco más extenso.
Esta canción toma prestado un poco del riff que escuchamos en Tauthless, que lo filtra con matices góticos e industriales. Se puede decir que en esta canción Korn está imitando otras fórmulas de producción que son bastante conocidas. Por ejemplo, la batería de Silveria suena demasiado plástica sin ese groove que nos tiene acostumbrado, y Jonathan Davis suena muy similar a Marilyn Manson, con esos tonos vocales espeluznantes en los versos. Quizás la colaboración que ambos hicieron para la música de Queen of the Damned inquietó al vocalista a hacer una canción de esta calaña. Esta es una canción que a pesar de todo es bastante segura en su composición, que si la logras entender llega a ser bien adictiva, aunque ese coro que suena como una pandilla gritando "te vamos a joder" constantemente no me logra convencer con esa actitud de chico malo que trata de dar, como que Korn en realidad no es muy de ese estilo, pero de todas maneras se logra entender que aquí Jonathan está dejando despertar todo su odio. Toda la canción es un jódete. Es una canción acerca de la desesperanza, de cómo los chicos no tienen más razones para vivir. Antes había muchas oportunidades para los jóvenes, pero al parecer desaparecieron. Ellos pasan por la escuela y después obtienen trabajos miserables, o simplemente matan gente o roban y mierdas así. Es sobre comenzar una manifestación, realmente una rebeldía. Otra de las canciones que jamás vieron la luz del escenario es la que pertenece al penúltimo track de Untouchables, la cual se llama I'm Heading. Baby, I'm insane, walking on a wire. I'm Heading es una canción tranquila, pero cuando llega el momento que tienen que brillar las guitarras, lo hacen con el sonido áspero que a estas alturas ya nos tiene acostumbrado este disco. David Silveria es quien más se luce en esta canción, ya que proporciona un tremendo juego de golpes a través de la batería electrónica, para luego en las partes más poderosas vuelva con golpes secos a la batería con acústica real. El agradable filtro en la voz de los versos hace que suene como si Jonathan Davis estuviera cantando en una pecera recitando unos cuantos cuestionamientos de su vida. Con el avance de la canción va mencionando que cada vez que se pone a recordar es una pérdida de tiempo, ya que se vuelve a encontrar con esas caras burlándose de él. Finalmente explota con ese tremendo coro que indica que una vez dentro de ese estado no puede escapar, y la única solución que tiene es esconderse, buscando la manera de extraviarse de estos tiempos del ayer que de alguna manera lo podrían terminar matando. Y así es como llegamos al último track de Untouchables, una canción que muchos aman y otros odian. Para mi ranking personal, esta entra entre mis favoritas de siempre de la banda, y su nombre es No One's There. Desde el primer álbum, la banda siempre ha dejado para la última pista canciones explosivas, como cerrando el telón, entregando todo lo que pueden dar en el momento. Así lo hicieron con Daddy, Kill You, My Gift to You y Dirty. Todas estas una vez acabadas dejándonos también algo oculto al final. Para esta ocasión, la banda decide cambiar, ser un poco refinados y carecer de lo que es una explosión. No One's There nos despide de Untouchables con un metal lento, no llegando a ser una balada como Alone I Break, pero definitivamente una canción que tal vez pudo ser un sencillo promocional si tan solo la era de este quinto disco no hubiera durado tan solo un par de meses. Esta canción, como lo mencioné, tiene un ritmo lento. Es como la típica que escucharías mientras transcurren los créditos finales de una película o serie para la televisión.
Quizás me quedé con esto último, ya que es la canción que musicaliza los créditos del DVD Live y pega súper bien. En cuanto a la letra, Jonathan Davis nuevamente se ve realizando un balance con su vida enfocado en la soledad. Hace un grito pidiendo ayuda y lo único que recibe es su propio eco, ya que nadie se encuentra ahí para devolver su llamado. Pero aún así, al final del coro insinúa un futuro optimista, diciendo que es momento para dejar estos lugares muy atrás. Esta canción en vivo acompañó a la banda durante gran parte del año 2002, durante la promoción de Untouchables. Volvió a aparecer en el setlist el 7 de agosto del 2005, en el primer show de la banda después de que Brian Head Welch se distanciara del grupo. Aquí se presentaron en vivo por primera vez las canciones Twisted Transistor y Politics, adelantando la salida de See You on the Other Side. En este mismo show tuvo su debut como guitarrista soporte el ex OTEP Rob Patterson, quien estuvo en la banda hasta principios del 2008. Por este tiempo, la última vez que fue interpretada No One's There fue en la versión acústica en el MTV Unplugged, pero esta no fue parte del disco ni tampoco del programa, aunque sí existe un registro de esta canción, ya que el video estuvo disponible en el sitio web de la banda. Algo similar ocurrió con Tautles, pero esta solo estuvo disponible en audio. Esta canción volvió a ser interpretada en vivo en el concierto llamado Requiem Mass a principios del 2022, que se llevó a cabo en una iglesia, el cual sirvió como lanzamiento previo al disco Requiem, y este concierto fue transmitido por el canal de YouTube de la banda. Finalmente, No One's There fue parte de todos los conciertos del primer semestre del 2022, en el marco del 20 aniversario de Untouchables. La banda hasta ese entonces tenía la costumbre de dejar tracks ocultos una vez finalizada la última canción del disco. En Untouchables, una vez finalizada No One's There, pasan 6 segundos en silencio, aunque en algunas versiones del disco aparece como el track 15. Esta pista oculta se llama Here to Stay T-Race Mix. Se entiende el contexto de siempre dejar una sorpresa para el final, pero tampoco digamos que es un remix épico, más aún si es para una canción tan potente como lo es Here to Stay. La verdad, haber agarrado uno de los remixes que apareció en alguno de los singles de Here to Stay y ponerla al final de Untouchables no tiene sentido, considerando que en discos anteriores han hecho incluso hasta covers sorpresas. Se agradece el gesto que tuvo la banda, pero claramente este track oculto nos dejó a la gran mayoría con un mal sabor de boca, más aún considerando que la producción del disco fue tan elevada en su costo. Eso fue la revisión de este tremendo álbum que, en palabras de Jonathan Davis, es la gran obra maestra de Korn. Ahora procederemos a revisar todo lo que ocurrió durante la promoción de este quinto disco. Iniciando el nuevo milenio, en enero del año 2000, mientras la banda se estaba tomando unas vacaciones luego del lanzamiento de su cuarto disco Issues, el baterista David Silveria es invitado a participar junto a otros artistas de la música en la campaña llamada Dirty Denim de la famosa casa de modas Calvin Klein. Aquí Silveria posó con unos jeans que la marca presentó para la temporada de la primavera gringa. Para reforzar esta campaña, Sony Music lanzó un CD compilatorio, el cual incluía canciones de los artistas que se sumaron a esta campaña. Entre ellos está Moby, Shakira, Macy Gray y Dolores O'Riordan de los Cranberries, entre otros artistas. En representación de Silveria aparece el por ese entonces actual single Falling Away From Me y una corta entrevista a la ahora modelo. Quienes no tomaron para nada bien esta nueva incursión del baterista fueron sus hermanos del género musical, Slipknot, quienes expresaron sin filtro su descontento. Espero salir del negocio antes de que eso suceda. Teníamos esperanza por Korn, pero es triste.
estoy disgustado. Lo único que siempre hemos querido hacer es crear la música más dominante y arrasar con todo. If you look in this month's Teen People, you will see the grossest fucking display of rock star bullshit you have ever seen in your fucking life. Not just on one fucking page, oh no, 2 fucking pages of this shit is a full-on fucking Calvin Klein jeans article with none other than Dave fucking Silveria from Korn on it. Is it just me, or is he a fucking drummer or a fucking stupid model with his fucking shit all laid out like this? Yeah, fucking horrible, man. Are you guys tired of this fucking rockstar bullshit? Hay tensiones entre Slipknot y David Silveria por esos anuncios. Creo que tienen razón. No tengo nada en contra de Slipknot. El problema es entre ellos y David. Simplemente pensé que esas fotos no nos quedaban bien y no eran de buen gusto. Realmente nos avergonzaban. Luego de ese momento de tensión, a mediados de febrero, la banda vuelve a la ruta con el Sick and Twisted Tour, gira que promocionaba su cuarto disco. Sick and Twisted es un festival de animación de cortometrajes que nació en 1990, presentado por sus cabecillas Craig Spike Decker y Mike Gribble, en el cual galardonaban a los participantes cuya esencia principal era mostrar cortometrajes para adultos sin clasificación, en donde se mostraban animaciones asquerosas muy en el estilo del famoso programa noventero Ren y Stimpy. Este festival se realizaba de manera anual y los cortos ganadores los presentaban en campus universitarios y eventos dinámicos. Aquí es cuando Korn hace alianza con la marca y para la 10ª edición del festival da la oportunidad de mostrar estos cortos al inicio de todas las presentaciones que dieron durante esta gira. David Silveria nuevamente hace noticia ya que en la fecha número 14 de esta gira, específicamente el 10 de marzo del año 2000, en el Fargo Dome de Estados Unidos, el baterista se lesionó la muñeca, provocando un largo tiempo fuera para su total recuperación. En su reemplazo llegó el en ese entonces ex baterista de Faith No More, Mike Bordin, quien cubrió el resto de las fechas que la banda dio durante todo el año 2000. En los tiempos libres del Sick and Twisted Tour, exactamente entre mayo y junio del año 2000, el bajista Reginald Arvizu graba su primer disco solista bajo el nombre Feel These Dreams Rock and Roll Gangster, el cual es enfocado al hip hop. Este disco tuvo la colaboración de varios raperos, entre ellos Trey Hudson, quien colaboró con Korn en la canción Cameltosis del tercer disco de la banda, Follow the Leader. Su amigo y compañero de banda Jonathan Davis también colaboró en las voces de la canción Just For Now. Brian Head Welch también aparece en el disco, en 2 cortos tracks como intermedios. El primero es Korn Giggle Box, que es la grabación de una conversación que dura 20 segundos. Y el segundo es llamado Special K Bass, el cual es un repetitivo riff que dura 16 segundos. El debut solista del bajista fue mezclado y masterizado durante el año 2001 y fue lanzado a la venta el 22 de enero del 2002. ¿Sabes? Era muy joven cuando hice eso. Hoy en día no creo que necesite estar al micrófono. No creo que tenga voz. Eso es un don que tienen algunos. En aquel entonces Korn estaba en la cima y podíamos hacer lo que queríamos. Pero ahora echo la vista atrás y me avergüenzo. Desearía no haberlo hecho, pero obviamente ahí está, y no puedo hacer nada para evitarlo. Antes de iniciar la parte europea del Sick and Twisted Tour en junio del año 2000, a uno de los amigos de Jonathan Davis se le ocurre la idea de pedirle al artista gráfico y escultor suizo Hans Ruedi Giger que diseñe un mixtape exclusivo para Jonathan, ya que el vocalista había expresado su fanatismo por el artista. H.R. Giger fue muy reconocido por su estilo oscuro, fetichista y surrealista, algo que perturbó y fascinó a muchos entre la década de los años 80 y 90.
En el cine, uno de los trabajos más conocidos fue el que realizó para la saga cinematográfica Alien, en el cual diseñó los aspectos alienígenas con ese ambiente biomecánico de los xenomorfos, la nave abandonada y la cámara de huevos. En el ámbito musical, ilustró la famosa portada del disco To Megatherion de la banda de metal extremo Celtic Frost, en la cual se muestra una figura demoníaca que sostiene una resortera con la forma de un Cristo crucificado. Otra portada bastante recordada es la que realizó para el disco Hard Work de la banda de death metal británica Carcass. También participó en el videojuego de aventura gráfica, principalmente lanzado para PC en 1992, Darkseid, y su secuela lanzada 3 años más adelante, la cual se desarrolla en un mundo normal y como contraparte un mundo oscuro en el cual se aprecia el arte de Giger. Mis colaboraciones con músicos parecían haber terminado en los 90 hasta que apareció Korn. Escuché por primera vez el nombre de la banda cuando me contactaron con la propuesta de crear un soporte de micrófono para Jonathan Davis. La música siempre ha sido lo más importante para mí y me debe gustar antes de aceptar trabajar con una banda o dejar que usen uno de mis viejos cuadros, así que primero escuché todos los CDs de Korn que me enviaron. El día que decidí aceptar el proyecto, comencé a hacer muchos bocetos. Al principio eran serpientes y vértebras mezcladas con elementos técnicos. Le pedí a mi agente que filmara unos conciertos que Korn realizó en los Estados Unidos para mostrarme cómo actuaba Jonathan. La primera vez que hablé con él por teléfono, me dijo que tenía total libertad para diseñar el soporte y que su única preocupación era que fuera totalmente funcional y lo más móvil posible. También quería que fuera biomecánico y muy erótico. Jonathan le dio a mi agente el pie del micrófono para enviármelo a Suiza. Fue muy útil tenerlo a mano para ayudar a asegurar que mi escultura tuviera la altura exacta, la idea del peso aproximado y la sensación. Mientras tanto, cuanto más escuchaba la música de Korn y miraba las cintas, más me asombraba la intensidad y seriedad de estos músicos. Cuando Korn estuvo de gira por Europa, Jonathan y varios miembros del grupo visitaron el Museo H.R. Giger en Grullares y luego vinieron a mi casa. Como aún era muy temprano en el proyecto, solo tenía algunos bocetos. No hablamos mucho sobre los diseños. Tal vez Jonathan fue demasiado educado para hacer críticas. Leslie Barani, antes de convertirse en mi agente, había sido director de arte durante muchos años. Su opinión siempre me es útil y desde un punto de vista práctico y su crítica constructiva, la figura se hizo más y más delgada. Cuando Jonathan Davis dio su aprobación, comencé con el modelo de arcilla. Una vez que me convenció la figura, procedimos a agregar los elementos biomecánicos. Le integramos balas, tubos y alambres. Cuando el modelo estuvo terminado, lo llevamos a la fundición. El resultado final me gustó tanto que pedí que me hicieran un molde de aluminio y se lo envié de inmediato a Jonathan. Él estaba muy contento con el soporte del micrófono y solo pidió algunos ajustes menores, como cortar la parte trasera de la cabeza para poder agarrarlo más fácil. Este atril de micrófono biomecánico fue bautizado como The Beach. Jonathan Davis tiene dos, el cual uno se encuentra en Estados Unidos para ser utilizado en presentaciones dentro del continente americano, y el otro se encuentra en el continente europeo con el mismo objetivo. Uno más se encuentra en el museo de H.R. Giger, que está ubicado en su natal Gruires, en Suiza. La primera vez que se vio este atril fue en el videoclip de Here to Stay, estrenado a mediados de abril del 2002, y a partir del 29 de mayo de ese mismo año, comenzó a ser usado en los shows de la banda hasta la actualidad. Una vez terminada la parte europea del Sick and Twisted Tour, la banda vuelve a Estados Unidos para participar del Summer Sanitarium Tour de Metallica, en el cual compartieron escenario con Kid Rock, Power Man 5000 y System of a Down.
En la mitad de esta gira, durante unos días libres, el vocalista de Metallica, James Hetfield, se lastimó la espalda mientras practicaba con una moto acuática, esto dejándolo imposibilitado para realizar conciertos durante un par de días. Para evitar problemas, Metallica prepara un set especial durante los días 7, 8 y 9 de julio del año 2000, en el cual se presenta el resto de la banda con el apoyo de Korn, Kid Rock y System of a Down, todos juntos y revueltos. Durante estos 3 días se repitió el mismo set de canciones, en el cual se pudo ver a Jonathan Davis cantando One, Head tocando la guitarra rítmica en Nothing Else Matters y Monkey tocando la guitarra rítmica de Enter Sandman. Además de esto, Lars Ulrich y Kirk Hammett de Metallica, aprovechando la ocasión, junto a los integrantes de Korn interpretaron Blind. Posterior a este momento, Metallica cede el escenario para que los integrantes de Korn toquen un par de canciones que durante estos días variaron entre Clown y Counting. David Silveria, a pesar de que aún se encontraba en recuperación de su lesión, salió al escenario tocando el bajo en el cover de Cheech and Chong y Araish My Eye, pero su participación ocurrió solo en uno de los 3 días. Finalizando este pequeño préstamo del escenario, interpretan una muy rara versión de Sound of Heaven de Slayer, con Kid Rock en la voz y manteniendo aún a Mike Bordin en la batería. Finalmente, el vocalista de Metallica, James Hetfield, vuelve el 12 de julio, continuando así de manera normal el resto de las fechas de esta gira. Una vez terminado el Summer Sanitarium Tour, Korn retoma la gira promocional de Issues en lo que es la segunda parte del Sick and Twisted Tour, que había iniciado en febrero del año 2000. Luego de 22 presentaciones entre Estados Unidos y Canadá, llegan a la fecha final, siendo el 20 de agosto en el Palacio de Auburn Hills, en Estados Unidos. Esta también es la última presentación con Mike Bordin reemplazando a David Silveria, y a su vez la última presentación que Korn dio en el año 2000. Luego de esta fecha, la banda se toma un hiatus de los escenarios que se extendió por 1 año y medio. A la espera de la recuperación de la lesión del baterista para comenzar a trabajar en su 5º álbum, Jonathan Davis es invitado a participar en la banda sonora de la película basada en un par de novelas de Anne Rice, Queen of the Damned. Aquí, Jonathan Davis junto al compositor Richard Gibbs coescribieron y grabaron 5 canciones que fueron utilizadas en la película. We were on before they even started casting. Yeah, we had to start doing music before we were shot, before they knew who was doing what. So we basically set the vibe, I guess. Yeah, with direction from Michael Reimer, the director. He told us what he wanted for the songs. You see, I'm falling in fast abyss. We wrote them some here when we were in town, and the others is when we were out on the road. Me and Richard did a couple songs going down about 50, 80 miles an hour down the road, bouncing in the back of the bus. 2 o'clock in the morning down the Jersey Turnpike. Yeah, totally just trying to play. Yeah, glad we both came together, and it was like a rock vibe. We did these rock songs, and Richard totally brought something totally different. It made me think totally different than what I do. Michael Reimer directed us to only write songs that were inspired by the story, and he had specific emotions that he wanted us to get across and specific things he didn't want us to do. I guess my main instruction to them was don't be too literal about the songs. It really wasn't that hard. I would just think about being alive for 700 or 800 years and what it would be like. You'd have really no friends, you'd be very lonely, you'd think life really sucks, you can't die. La Reina de los Condenados fue grabada entre octubre del 2000 y febrero del 2001, para finalmente ser estrenada el 22 de febrero del año 2002. Durante la película, el vampiro Lestat, que fue interpretado por el actor Stuart Townsend, al momento de cantar se reconoce claramente la voz de Jonathan Davis. El vocalista de Korn también hace un pequeño cameo durante la película, en la cual aparece como un revendedor de entradas para el concierto y se las ofrece a Jessie, una de las protagonistas de la película.
El 19 de febrero del año 2002, 3 días antes del estreno, se publica la banda sonora de esta película. Durante la producción de este disco hubo un problema, ya que según los compromisos de contrato que tenía Jonathan Davis con Sony BMG, no permitía que la voz de Jonathan apareciera en una producción bajo otro sello, en este caso el de Warner Music, ya que la película a su vez se lanzó bajo la producción de Warner Bros. El mismo sello ofreció al cantante Jeff Scott Soto, quien había participado en varios grupos y proyectos de rock, para grabar las partes de Davis, pero al parecer Jeff Scott sintió que no se la pudo. Así que rápidamente Jonathan contacta a 5 cantantes para que cada uno interprete las canciones que coescribió para este soundtrack, quedando conformado el line-up de la siguiente manera: Wayne Static de Static X en la canción Not Meant For Me. It was a lot of fun for me to sort of interpret something that he wrote. You know, I didn't want to do it exactly like he would have done it. I tried to kind of give it my own flavor, but since he did write the song, it was very different from something that I would have written. David Draiman de Disturbed en la canción Forsaken. You see, I cannot be forsaken, because I'm not the only one. Respect the hell out of Jonathan. I think he's fantastic, and in fact, his first record was one of the inspirations for me to start delving into this genre of music, whatever you want to call it. Just get a little bit more aggressive, a little darker, a little bit heavier. Chester Bennington de Linkin Park en la canción System. Dig your body will be mine. I was asked if I would be interested in singing a song on the Queen of the Damned soundtrack, and I said of course I would, because I'm such a big fan of Anne Rice. I've read all of the whole Chronicles, so I felt an honor. One of the things I noticed when I was listening to the versions that he had sang over was the lyrical content of the songs that he co-wrote. I thought it was really fitting to the actual book, because he does become, you know, a rock star in the book, and he does perform, and he sings about being a vampire and, you know, hunting upon people. And so Jonathan incorporated those things into the lyrics, which I thought was very important. Marilyn Manson en la canción Redeemer. This is the first time I've ever came in almost in a way as a session singer, or just as a singer, not someone who was writing the song. And it was a different thing for me, and I probably wouldn't have done it for just anyone, but since it was Jonathan and we had a relationship and he wanted me to do it, and this song in particular, I agreed to it. Y Jay Gordon de Orgy en Slept So Long. Los músicos de sesión quienes estuvieron a cargo de la parte instrumental de todas estas canciones fueron Brian Head Welch y James Mankey Schaefer de Korn en las guitarras. En el bajo estuvo Sam Rivers de Limp Bizkit, el destacado violinista proveniente de la India, Shankar, y los talentosos bateristas Vinny Colaiuta y Terry Bozzio. Este último, años más tarde, colaboró grabando las baterías del disco Untitled de Korn en 2007, luego de que David Silveria se alejara de la banda. La versión con la voz de Jonathan Davis de las canciones mencionadas fueron incluidas como material extra del DVD de la película, lanzado el 27 de agosto del 2002. El compositor orquestal Richard Gibbs, tiempo más tarde del lanzamiento, mencionó que hay 2 canciones que Jonathan Davis escribió, pero que es poco probable que se publiquen. Una era la canción Careless, Akasha's Lament, que finalmente sí vio la luz el 16 de noviembre del 2007 como descarga por Amazon y iTunes. Y la otra canción era una colaboración con la actriz y cantante Aaliyah, quien en la película interpretó a la progenitora de todos los vampiros, Akasha. Esta canción, que iba a ser un dueto con Jonathan Davis, no se logró materializar, debido a que la cantante Aaliyah falleció prematuramente el 25 de agosto del 2001 en un accidente de avión. De hecho, al finalizar la cinta, aparece una dedicatoria al artista que alcanzó a grabar todas las escenas de su actuación en la película antes de la tragedia. Las 6 canciones que Jonathan Davis escribió para la banda sonora fueron interpretadas en vivo y grabadas para el disco solista del vocalista llamado Alone I Play, título que hace referencia a Alone I Break.
Este concierto se realizó el 7 de noviembre del año 2007 en Malibu, California. Fue producido por Richard Gibbs y comercializado en CD y DVD únicamente durante la gira del mismo nombre a partir del 10 de noviembre, o sea, 3 días después que se grabó. Luego de que Jonathan tuvo a Chester Bennington colaborando en el soundtrack mencionado, el vocalista de Linkin Park aprovecha la instancia para devolverle la mano e invita al vocalista de Korn para participar en el disco que modifica las canciones de Hybrid Theory, Reanimation, disco grabado durante el 2001 y lanzado a la venta el 30 de julio del 2002. El remix de One Step Closer estuvo a cargo mayoritariamente por el dúo de música electrónica The Humble Brothers. La participación que tuvo Jonathan Davis fue cantando un nuevo verso que fue añadido para esta versión ubicado en el break después del segundo coro. Entre julio y septiembre del año 2004, Korn se une a la gira de Linkin Park Project Revolution, en la cual Jonathan Davis hizo su intervención del remix de One Step Closer, que fue interpretada en las 32 fechas de esta gira realizada en Estados Unidos. This tour, since it's really special for us. It's an honor, obviously, to have you guys on the tour, and it's the third year we've done Project Rev. So I'd like to know kind of what your experience has been so far out on tour. This sucks so. I think the tour is amazing. There's so many great bands, and they're so different. There's like a different genre each band, and we've been having a great time. It's cool for me just to watch the whole crowd rocking out to Snoop and the whole crowd rocking out to you guys, and clearly I think the people coming here are really open-minded and have eclectic taste, and that's kind of what Project Revolution was about in terms of what we were thinking of in our mind when we created it. So to see it actually happening is really cool for us. El 20 de julio del año 2017, Chester Bennington es encontrado muerto en su casa ubicada en California, por lo que sus compañeros de banda organizan un concierto en homenaje al vocalista el 27 de octubre del mismo año en el anfiteatro Hollywood Bowl. En este concierto participaron varios músicos. Aquí Jonathan Davis se sumó una vez más a la banda, comandada ahora por Mike Shinoda, para interpretar la versión original de One Step Closer. A principios del 2002, Jonathan Davis inicia las conversaciones para abrir un museo en Los Ángeles para mostrar su inquietante colección de recuerdos que fueron pertenecientes a asesinos en serie. El vocalista sentía una curiosa atracción por estos artículos, básicamente desde que fue ayudante en la morgue. Entre los ítems más conocidos era el Volkswagen que Ted Bundy usaba para ir en búsqueda de sus víctimas, los trajes de Pogo, el payaso que usó el famoso asesino John Wayne Gacy, quien utilizaba estos trajes para entretener a los niños en un hospital infantil, la carta de confesión con detalles horripilantes del caníbal Albert Fish, quien mató a más de 100 niños, y dibujos de Richard Ramírez, quien fue conocido bajo el seudónimo Acosador Nocturno, tras haber asesinado al menos a 13 personas. Si quieren saber un poco más de las historias detrás de los mencionados asesinos, los invito a revisar sus biografías que están disponibles en el canal del crimen en YouTube. El proyecto de realizar este museo involucró al artista Joe Coleman y al arquitecto Arthur Rosenblatt. Finalmente, el proyecto de este museo quedó en nada. Durante junio y agosto del 2003, Korn se sumó a la gira del festival Ozzfest. Aquí Jonathan Davis instaló una galería llamada The End, en la cual presentaba al público su colección personal de arte y artefactos raros, como algunos ítems que fueron pertenecientes a asesinos en serie. Yeah, they came by, a truck came by and they packed all my stuff up and put it in the trailer. But it's real interesting, there's tons of stuff in there. I got serial killer kind of stuff, and I got music related stuff. I have some stuff from Nirvana in there. Like Kurt Cobain's, one of his last guitars, he played the last set list from in Berlin. Like some really cool
cool stuff in there, so you gotta come check it out. En el año 2004, Jonathan es demandado por su ex socio Arthur Rosenblatt, quien era coleccionista de artefactos criminales. La demanda fue por incumplimiento de contrato, en el cual acusaba que Davis se le acercó en junio del 2001 hablando de su colección que incluía el auto de Ted Bundy. Rosenblatt le contó su idea, cuyo nombre sería Museo de Justicia y Auditorium, en el cual Davis se vio interesado ofreciendo $250,000 para financiar el proyecto. En la demanda se especifica que en ese momento Rosenblatt vivía en Nueva York y que por el proyecto se mudó a Los Ángeles abandonando su trabajo. Su vida se vio amenazada en varias ocasiones debido a que Davis y los otros socios involucrados nunca proporcionaron el dinero prometido. A finales del 2005 se llega a un acuerdo en el que Jonathan Davis es obligado a entregar los artefactos de su colección de asesinos a Rosenblatt y prometer que no haría comentarios públicos menospreciando y diciendo cosas negativas sobre el demandante y los artículos, ya que esto le podría generar un impacto negativo en sus futuros ingresos. Cuando Jonathan fue consultado referente a su colección, en algunos medios dijo: "Me di cuenta que esos tipos habían matado a decenas de personas. Pensé en las familias de las chicas que mató Ted Bundy y ahí estaba yo, creyendo que era un puto héroe e idolatrando a esos tipos. Ya no quiero eso en mi casa. Me ha traído mucha negatividad." I'm scared. I haven't done this in almost 2 years. And I hope the hell is good. I know it will be, but I'm scared, man. Luego de un año y medio sin presentaciones, en marzo del 2002, la banda vuelve a la ruta para su primera gira latinoamericana, realizando 7 presentaciones en 4 países. En abril y gran parte de mayo, aparte de estrenar el videoclip de Here to Stay, aprovechan su tiempo libre para ensayar y así preparar lo que va a ser el lanzamiento de su 5º disco. Como antesala del gran show, se presentan 2 días antes en el festival llamado Dysfunctional Family Picnic, en el cual compartieron escenario con varias bandas conocidas que en aquel momento estaban básicamente iniciando sus carreras. En este show, Korn, como previa al lanzamiento de Untouchables, interpreta por primera vez en vivo Tauthless, canción que poco tiempo después se convirtió en el segundo single promocional de este disco. I'd probably went a month without seeing these guys. I'd come and just hang out and play music. They're a little rusty. There's always a big challenge to try and recreate that stuff live. Stop, man. You're what? It is? You want to do this song? Cause that's a high song too. I mean, I want to do this song, but... I'll do it, I'll be fine. I haven't saved. Everyone's got their concerns for each other's well-being. Say Jonathan's voice is hurting him. It's not good for everybody. In 2-3 years that we toured in the States, and I just can't wait to get out there and do it again and to show kids, you know, that we're still here and still got it. To play the U.S., can't wait. I think this is going to be the best tour that we've ever put on. The God. Because it'll go... Yeah, that'll be cool. Un día antes de la fecha pactada para que Untouchables estuviera disponible a la venta, se realiza el concierto de presentación de este disco en el Hammerstein Ballroom de Nueva York el 10 de junio del 2002. We're gonna get up there and play an hour set, preview for the record. I think it's 1,000 people. So those shows are always fun. You can see the eyes of most of the kids in the crowd, and it's kind of cool playing at a lot of intensity. That's gonna be, I think, one of those moments you remember forever. Las entradas limitadas para este concierto se podían adquirir a través del sitio web de la banda y en estaciones de radio, similar a cómo se organizó para la presentación de Issues en el Teatro Apolo el año 99. Vemos esto como una oportunidad para fusionar dinámicamente 2 de las formas más poderosas de entretenimiento, la música y las películas. Esta es una forma innovadora de presentar a Korn y otros artistas en un medio sonoro y visualmente superior. Queremos ayudar a revolucionar el negocio del cine. La puesta en escena de este concierto sigue la temática del videoclip de Here to Stay, dando la impresión a los asistentes que la banda se está presentando dentro de un televisor gigante gracias al margen impuesto en el escenario, y a su vez una pantalla LED gigante al fondo que iba mostrando imágenes al ritmo de las canciones interpretadas. El 19 de noviembre del 2002 se lanza esta presentación de la banda en un DVD doble llamado simplemente Live.
El primer disco contiene el concierto completo con la opción de poder escucharse en 5.1 surround. En los créditos finales aparece la famosa carta de ajuste de cabeza de indio, la cual es un icono de la historia de la televisión en sus primeros años. Esta fue desarrollada por la marca RCA en 1939 y los canales de televisión gringos la solían poner antes de iniciar sus transmisiones con el fin de que los televidentes pudieran ajustar la imagen en su receptor. Curiosamente, en el menú los créditos aparecen con el nombre One More Time, siendo que la canción que suena es No One's There. El segundo disco contiene el mismo concierto, pero solo mostrando las imágenes de apoyo del VJ que se utilizaron mayoritariamente en la pantalla del fondo de la presentación al ritmo de las canciones. Aquí se pueden ver varias imágenes, muchas de estas bordeando lo perturbador que se van mezclando con un niño viendo el televisor, fuego, telarañas, sangre, entre muchas otras. Y como material extra viene un video de 6 minutos que muestra el making of de este concierto. El 11 de junio del 2002 finalmente se lanza a la venta el esperado quinto álbum de Korn, Untouchables, recibiendo buenas críticas, obteniendo el disco de platino por 1.4 millones de copias vendidas. En su primera semana de lanzamiento se posicionó en el segundo lugar de la lista Billboard 200, manteniéndose en el podio del primer lugar The Eminem Show, que ya llevaba su tercera semana en aquel lugar. En mi país, Chile, se podía ver este afiche en las principales calles de Santiago, mencionando que el disco se podría adquirir a partir del 14 de junio. Días previos, el sitio web de la banda anunciaba la fecha de lanzamiento con un riff de una desconocida canción que no fue parte del disco. El mismo día que apareció Untouchables, también se lanzó el DVD Deuce, el cual contiene material biográfico de la banda desde sus inicios en 1993 hasta el año 2001, que por medio de un menú interactivo uno se va encontrando con videos clip oficiales desde el disco Korn hasta issues, imágenes de conciertos, grabaciones en el estudio, entrevistas, entre muchas otras cosas. La banda, ya con su quinto disco bajo el brazo, se embarca en su nueva gira llamada The Tour With No Name, a la que se le sumaron en la mayoría de las fechas las bandas Puddle of Mudd y Dead Sea. Estos últimos tuvieron la participación de Jonathan Davis para su recién lanzado disco Commencement, específicamente en la canción que abre este disco, The Gate du Gramercy Park. En el videoclip del segundo sencillo de este disco, Brand New Love, estrenado en octubre del 2002, muestra imágenes de esta gira, incluso en una escena se puede ver a Jonathan y Heath. Esta primera parte de la gira tuvo 28 fechas en las cuales tuvieron presentaciones en Estados Unidos y Canadá, iniciando el 20 de junio en el First Union Arena y finalizando en el America West Arena de Phoenix el 1 de agosto del 2002. La segunda parte del tour sin nombre, que en más de algún afiche fue anunciado simplemente como The Untouchables Tour, se llevó a cabo en el continente europeo y como banda soporte se mantuvo Puddle of Mudd y se les une la banda de metal alternativo Trust Company. La parte europea del Tour With No Name contó con 22 fechas, iniciando en el Festival Paredes de Coura realizado en Portugal el 13 de agosto y finalizó el 14 de septiembre del 2002 en París, Francia. Una vez finalizado el Tour With No Name, la banda tiene un poco más de 3 semanas libres para realizar la grabación del videoclip de Alone I Break, que como lo revisamos hace un momento, el director fue elegido a través del concurso Direct a Video organizado por MTV. Mientras el video estaba en su proceso de edición final, Korn inicia una nueva gira bajo el nombre Pop Sucks Tour, a la cual se le sumaron los grupos Disturbed, Trust Company y Mars, iniciando el 8 de octubre en el Arena Verizon ubicado en Manchester. Un dato curioso es que en esta gira, según el setlist del concierto realizado el 19 de octubre en el Anfiteatro Carolina ubicado en Marion, iban a tocar la canción Anaconda, pero finalmente fue cambiada por No One's There. Recordemos que Anaconda es el nombre previo que tuvo Beat It Upright, canción que nunca han tocado en vivo.
Por el lado más íntimo de la banda, la esposa de Fieldy, Tina, tiene un momento de tensión con la futura esposa de Jonathan Davis, Devon. Cuando el bajista intenta calmar esta situación, la banda se pone del lado de Devon Davis y amenazan con echar de la banda a Fieldy, acusando sus excesos con el alcohol y las drogas. Aunque finalmente sus compañeros retroceden ante esta situación y el bajista mantiene su lugar en la banda. El 12 de noviembre del 2002, tras 5 meses de su publicación, Untouchables es relanzado en una edición limitada, el cual es un digipack que presentaba un arte muy distinto a su primera versión. Esta edición incluye un bonus DVD que contiene las versiones en vivo de Here to Stay y Got a Life extraídas del DVD Live, y las performance version de Here to Stay y Tauthless. Este relanzamiento se da como último esfuerzo para subir un poco las bajas ventas debido a que Untouchables hasta la fecha estaba muy por debajo de la mitad de las ganancias generadas en sus antecesores Follow the Leader e Issues. Jonathan Davis culpó a la piratería del fracaso comercial que tuvo Untouchables. Nos jodimos tanto en nuestro último disco que se filtró 4 meses antes. La próxima vez no saldrá ningún CD antes del lanzamiento. No se lo daremos a la disquera hasta una semana antes de que salga. El Pop Sux Tour terminó abruptamente el 5 de diciembre del 2002 en el Centre Bell, ubicado en Montreal, Canadá. Esto debido a que Jonathan Davis sufrió una tensión con sus cuerdas vocales, en la cual los médicos y su vocal coach informaron que si continuaba presentándose en conciertos, esto le podría dejar daños permanentes, por lo que las últimas 5 fechas que faltaban en Estados Unidos para finalizar este tour fueron inmediatamente canceladas. Así es como se cierra esta etapa de promoción de Untouchables, dejando nuevamente un largo hiatus para que la banda volviera a subirse a un escenario. Durante los primeros meses del año 2003, en una sala de chat del sitio web de Korn, Jonathan Davis reveló que ya se encontraban trabajando en el disco sucesor de Untouchables. Nuestro último álbum, Untouchables, fue diferente. Queríamos hacer algo pesado pero en tonos bajos. El nuevo álbum será muy sucio y muy pesado, que contendrá 10 o 12 canciones. Se lanzará a finales de este año. El 3 de mayo del 2003, y después de 5 meses sin subirse a un escenario, la banda se presenta en el especial televisivo MTV Icon Metallica, en donde comparten escenario con Sum 41, Staind, Avril Lavigne, Snoop Dogg y Limp Bizkit para honrar a la banda de thrash metal Metallica, quienes también sobre este escenario rompieron un hiatus de conciertos de 2 años y medio sin presentarse de manera masiva ante la audiencia. You know, it's really hard to pull off a song that's got a lot of melody and a lot of soul and a lot of heart, you know, and at the time to make it a really hard metal song. And they did that with One, and Korn's about to do that right now, so check them out. Korn aquí presentó el elogiado cover de One, que para los más fanáticos de la banda no fue mucha sorpresa, ya que en el Summer Sanitarium Tour del año 2000 se pudo ver a Jonathan Davis cantándola, y durante la gira de Untouchables tocaban un extracto de la canción en medio de Make Me Bad. Aún así, fue tremendo ver que la banda, a pesar de que respetaron los acordes principales de la canción, al escucharla se siente que Korn la llevó a su mundo y la hizo como si fuera suya. I have so much respect for those guys, and I mean, to me, they're our peers. En el año 2001, durante el proceso de composición de Untouchables, el guitarrista Mankey compuso un riff que le gustaba mucho y lo tocaba frecuentemente durante las sesiones, pero el productor Michael Beinhorn no le vio potencial. A principios del año 2003, la banda retoma esta idea rechazada, realiza los arreglos correspondientes y es así como finalmente nace la canción Did My Time. Entre mayo y junio del mismo año, la banda muestra un pequeño teaser de esta canción, y esto llamó la atención de la productora y distribuidora de cine Paramount Pictures, quienes expresaron sus ganas de utilizar esta canción en la película Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life, estrenada el 21 de julio. Sin embargo, la canción solo aparece en los créditos de la película. Al día siguiente del estreno se lanza Did My Time como single para su rotación radial y promocional de la película. Aún así, Did My Time no es parte del disco soundtrack lanzado bajo el sello Warner Bros., ya que al igual que lo ocurrido con el soundtrack de Queen of the Damned,
Los compromisos de contrato de Sony BMG impiden que la banda aparezca en el disco de otro sello. Semanas más tarde se estrena el videoclip de la canción, que tuvo a la actriz Angelina Jolie interactuando con la banda. Aunque ella grabó su parte del video en otra ocasión y no estuvo en el mismo lugar con la banda, expresó que se sintió muy satisfecha involucrándose en este video, debido a que no era una canción pop y que la energía de Korn le gustó mucho. Untouchables era algo que teníamos que hacer, pero en realidad nunca tocamos muchas canciones en vivo. Algunas canciones no tenían conexión, otras eran raras, así que simplemente dijimos, lo haremos de nuevo y realmente bien. El 22 de octubre del año 2003, Korn revela la portada y el nombre de su autoproducido nuevo disco, Take a Look in the Mirror. La imagen muestra un gran espejo que, según expresó la banda, representa el hecho de que para este disco se miraron al espejo, vieron sus recuerdos y se dieron cuenta que lo único que querían era volver a como era antes y olvidarse de la loca vida del rockstar. Poco tiempo pasó e internet lo hizo de nuevo. El 11 de noviembre se filtra el disco completo. Cuando descubrimos que el disco estaba afuera, nos dijimos, a la mierda con la fecha del lanzamiento, la gente lo quiere ahora. Así que nos contactamos con el sello y les dijimos que lo publicaremos lo antes posible. Así es como el 21 de noviembre del 2003 aparece a la venta el sexto disco de la banda, Take a Look in the Mirror, que nos dejó grandes clásicos como Right Now y You All Want a Single, pero esta historia será para otra ocasión. Y aquí termina esta revisión total a Untouchables, el quinto disco de Korn. ¿Alguna anécdota, experiencia o lo que sea que quieras comentar? Por supuesto, abajito en los comentarios. Una vez que yo lo lea le voy a dejar su corazoncito respectivo. Por supuesto, no está de más mencionar que si es primera vez que estás por acá, te invito a suscribirte, dejar su like al video por supuesto y también compartir, ya que eso ayuda muchísimo a seguir generando contenido similar a este. Y sin nada más que decir, porque ya lo dije todo, nos vemos la próxima. Muchísimas gracias por ver. ¡Chao!